En esta clase vamos a estar trabajando el concepto de transformaciones lineales. Diremos que una transformación lineal se define a partir de los siguientes elementos, sean B y W espacios vectoriales, y una función que asigna a cada vector del espacio vectorial B un único vector del espacio vectorial W. Por eso es que se denota de esta forma que se lee T, está definida de B en W. Diremos entonces que esa función, esa transformación, se denomina transformación lineal, que son en particular las que nos va a interesar estudiar en esta clase, si cumple las siguientes dos condiciones. Para todo par de vectores U y B del espacio vectorial de partida y un escalar cualquiera, un número real cualquiera, la primera condición es que el transformado de la suma de dos vectores de B tiene que ser igual a la suma de los transformados. En palabras más sencillas, tiene que ser lo mismo sumar primero y luego aplicar la transformación, que aplicar la transformación y luego sumar. O sea, el orden es indistinto y en ambos casos me tiene que dar la misma expresión. Cabe aclarar que en el primer miembro estoy sumando en el conjunto B, mientras que en el segundo miembro estoy sumando en el conjunto W. Aquí sumo en el dominio, acá sumo en la imagen. Pero en ambos casos me tiene que dar el mismo resultado. La segunda condición es similar. Dice que el transformado de un escalar por un vector me tiene que dar lo mismo que el escalar multiplicado por el transformado. Otra vez, en palabras más simples, el orden en el que yo efectúe la operación, o sea, multiplicar primero y aplicar la transformación después, me tiene que dar lo mismo que aplicar la transformación primero y multiplicar al final. Y volviendo al ejemplo que hicimos hoy, en el primer miembro estoy multiplicando el número real en el conjunto de partida, mientras que en el segundo miembro estamos multiplicando el número real en la imagen, es decir, en W. Si se trata de una transformación lineal, cualquier orden en el que hagamos las operaciones me tiene que generar el mismo vector. No siempre va a ocurrir esto, pero cuando ocurra, estaremos en presencia de una transformación lineal. De estas dos condiciones se desprenden propiedades que tiene que cumplir toda transformación lineal. La primera de ellas dice que el transformado del vector nulo de B, es decir, del dominio, me tiene que dar el vector nulo de la imagen. Vuelvo otra vez a recordarles que estamos hablando de espacios vectoriales. Estas transformaciones van de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Y por definición, los espacios vectoriales contienen siempre al vector nulo. Lo que me está diciendo esta propiedad es que las transformaciones, cuando son lineales, van del vector nulo del conjunto de partida siempre al vector nulo del conjunto de llegada. Miremos un poco más atentamente y podemos darnos cuenta que esta propiedad en realidad es un caso particular de la condición 2. Si alfa vale 0, tendríamos entonces el transformado del vector nulo, que es el primer miembro, que tengo escrito acá, y en este caso tendríamos el 0 multiplicado por el transformado de B, que también me va a dar el nulo, pero del conjunto de llegada. La segunda propiedad dice que el transformado del opuesto es el opuesto del transformado. Y otra vez, es un caso particular de la condición 2, cuando en este caso alfa valdría -1, ¿no? Yo pongo acá un -1 y acá tendría el transformado de menos u o de menos b, no importa el símbolo que usemos, igual a menos el transformado de u. Por eso decimos que son propiedades que se desprenden de las condiciones de arriba. Y la última propiedad es una síntesis en realidad de la 1 y de la 2, porque si miramos tenemos que el transformado de un escalar por un vector más otro escalar por otro vector es lo mismo que separar sumas, separa las sumas, que es lo que hace la propiedad, perdón, la condición 1,
y saca los escalares, que es lo que hace la condición 2. Si bien esta es la definición, muchas veces las propiedades nos van a permitir encontrar atajos. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan tanto las propiedades como las condiciones para determinar si las transformaciones o las funciones que me propongan son o no transformaciones lineales. En el ejemplo número 1 dice, probar que la siguiente transformación no es lineal. Y la transformación que me dan es una que va de R2 a R3, es decir, el espacio vectorial de partida es R2 y el espacio vectorial de llegada es R3. Y esta transformación lineal, es decir, cómo es que yo viajo de una dimensión a la otra, cómo es que transformo cosas de R2 en objetos de R3, a partir de expresiones. Esta expresión me define cómo se va a llevar a cabo esa transformación. Y además tengo que probar que esta transformación que toma objetos de R2 y los transforma en objetos de R3 no es lineal. Entonces, si no es lineal, hay algunas de estas condiciones o algunas de estas propiedades que no debe cumplir. La más sencilla de utilizar, casi inmediata, es la propiedad 1, donde habíamos dicho que el transformado del nulo del conjunto de partida me tiene que dar el nulo del conjunto de llegada. En otras palabras, lo que yo me tengo que preguntar en este caso, ¿no? ¿Es cierto que el nulo, la transformación del nulo de R2, que es de donde yo salgo, me da el nulo de R3? O más simple, el transformado del 0, 0. ¿Es a partir de esta expresión 0, 0, 0? Lo único que tendremos que hacer es reemplazar donde está X e Y en esta expresión por 0 y 0 respectivamente. Entonces me quedaría que el transformado del 0, 0 es 4 por 0, la segunda componente se construye sumando las primeras dos, y la última o tercera componente es menos 2 veces la primera componente más 1. Esta primera componente, 4 por 0, me va a dar 0. La segunda también me va a dar 0 porque estamos sumando este número. En cambio, en la última componente, si bien este producto me da 0, más 1 es 1. Es decir, no es cierto en este caso que el transformado del nulo me dio el nulo. Es distinto de este. Por lo tanto, como esta propiedad no se cumple, hemos encontrado un valor de alfa para el cual esta igualdad no se verifica. ¿Qué vamos a decir? Que la transformación que me propusieron no es una transformación lineal. Entonces, con pocas cuentas, tenemos una herramienta rápida que muchas veces me va a servir para detectar cuando las transformaciones que me propongan no son lineales. En general, cuando aparezcan términos independientes sumando, y estos sean distintos de cero, esas transformaciones no van a ser lineales, porque justamente esta, que es una de las condiciones o una de las propiedades, no se va a cumplir. Vamos a seguir buscando más ejemplos para ir trabajando con estas condiciones y viendo cómo las vamos a ir usando. Vamos con otro ejemplo. En este caso me dicen, en el ejemplo 2, ¿es la siguiente transformación una transformación lineal? Y en este caso vamos al revés. Estamos saliendo de R3, o sea, tomo vectores de 3 componentes y lo que va a hacer la transformación es transformarlos en vectores de 2 componentes, es decir, lleva vectores de R3 a vectores de R2, a partir de esta expresión. Entonces, nuevamente, podemos intentar usar otra vez esta primera propiedad para detectar rápidamente si no es una transformación lineal, y entonces lo que vamos a ver es si el transformado, ojo que ahora es de 3 componentes, mi salida, de 0, 0, 0, me devuelve el vector nulo de R2. Vamos a aplicar la expresión de la transformación. Fíjense que lo que hace esta transformación es, me va a devolver siempre vectores de 2 componentes, pero la primera de ellas va a ser siempre un 0, independientemente de los valores de X y Z, mientras que la segunda componente va a ser 3 veces la primera, es decir, 3 por 0. Esto sí me da el vector nulo, o sea que esta primera propiedad sí se cumple. Acá tenemos que tener cuidado, porque dijimos que estas son propiedades que se desprenden de las de arriba, y en particular es un caso particular de la condición 2. Cuando a mí me dicen que algo es una
condición o una característica particular, o un caso particular, lo que me están diciendo es, se cumple para un valor, pero yo acá tengo que verificar que se cumpla para todos. Por lo tanto, las propiedades son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Qué significa esto? Que si no se cumple rápidamente, puedo descartar que la expresión que me dieron es una transformación lineal. Y voy a decir, no lo es. Pero si se cumple, no es suficiente con que esto ocurra para afirmar que sea una transformación lineal. Tengo que seguir trabajando. Esto entonces es rápido y es inmediato para descartar, pero no me sirve para afirmar. ¿Qué tengo que hacer para afirmar que es una transformación lineal? Ver que se cumplan las primeras dos condiciones, porque estas sí son genéricas, incluyen a estas otras, y claramente son la definición de lo que es una transformación lineal. Entonces vamos con la primera. Vamos a ver si se cumple que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. Otra cuestión importante que tenemos que detectar acá es que U y B ya no pueden ser vectores particulares, o sea, con números yo no puedo trabajar, eso lo puedo hacer en la propiedad número 1 o en la 2 porque estoy tomando un -1, pero en las primeras dos condiciones tengo que trabajar de forma genérica, ya sea en la suma como en la multiplicación. Entonces vamos a trabajar con el primer miembro de la igualdad primero, es decir, vamos a construir el transformado de la suma de dos vectores, y esos dos vectores tienen que ser genéricos. Como yo salgo de R3, estos dos vectores genéricos tienen que tener tres componentes. Y en el primer miembro, primero sumamos esos vectores, y luego los transformamos. Entonces vamos a sumar este vector de tres componentes, genérico, con este otro vector de tres componentes, también genérico. Y por supuesto, sumando componente a componente, tengo esta expresión, que es un vector resultado de esta suma, y ahora le voy a aplicar la transformación. Y para eso siempre tengo que estar atenta a cómo me la definieron. Este vector, porque esto ya es un solo vector resultado de una suma. Este vector de tres componentes se tiene que transformar en uno de dos, donde la primera de esas componentes va a ser un 0, por definición, porque así me definieron esa expresión, y la segunda componente va a ser 3 veces la primera de las componentes, que como era u sub x más b sub x, lo voy a dejar expresado así. Podemos a lo sumo aplicar ahí distributiva en la segunda componente, y llegaría a lo sumo a esta expresión. Esta es entonces la transformación de la suma de dos vectores, cualesquiera sean ellos, para tener siempre esta forma. Y además, es lo que yo encontraría si hacemos el transformado de la suma, el primer miembro de esta igualdad. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con el segundo miembro. Genérico, tomo dos vectores genéricos, pero acá primero vamos a calcular las transformaciones de cada uno de ellos y luego vamos a sumar. Transformamos el vector ux, u sub i y u sub z, que se va a transformar en un vector de dos componentes, en donde la primera va a ser un 0 y la segunda componente va a ser 3 veces u sub x. De forma análoga, cuando transformemos este otro vector, otra vez la primera componente va a ser un 0 y la segunda componente va a ser 3 veces b sub x. Ahí hicimos las transformaciones, por eso ya estoy en R2 trabajando, ¿no? Me falta ahora sumar. Sumo componente a componente, y me va a quedar, por supuesto, 0 en el primer caso, y la suma de estas dos. Notamos que tanto el haber hecho primero la suma y después la transformación, como haber hecho en el otro orden, primero lo transformamos y después sumamos, nos llevó a que encontremos en ambos casos el mismo vector. Ahí va, intentando escribir ahí. Estas dos expresiones son iguales. Como son iguales, vemos que no solamente se cumplió la propiedad número 1, sino se cumplió la primera condición de una transformación lineal. Bastará entonces con que ahora probemos la segunda para afirmar que es una transformación lineal o para descartar que lo sea. En este caso, lo mismo. Vamos a probar
el primer miembro de la igualdad, es decir, primero vamos a multiplicar a un vector cualquiera genérico por un escalar alfa, que lo vamos a hacer multiplicando componente a componente, y ahora le vamos a aplicar la transformación, que nuevamente me va a dar un vector de dos componentes, la primera de ellas es 0, y la segunda componente es 3 veces esta primera que está acá. Por eso me queda 3 alfa b sub x. Y ahora hacemos el segundo miembro de la igualdad, donde primero vamos a transformar el vector b, que me va a quedar un vector de dos componentes, 0, la primera de ellas, y 3b sub x, y ahora recién voy a multiplicar. Es decir, es lo último que voy a hacer distribuyendo, ¿no? Y nuevamente vemos que de un lado o del otro lado de la igualdad llegamos a la misma expresión. Es decir, se cumplen las dos condiciones, digo bien, de una transformación lineal. Por lo tanto, podemos concluir que en este caso, la transformación que me dieron de R2, de R3 a R2 es una transformación lineal. Hagamos un ejemplo más para que entendamos más que nada la diferencia entre lo que son las condiciones y algunas propiedades que resultan a veces casos particulares de las de arriba. En este caso tengo una transformación que va de R2 a R2. Toma vectores de R2, los transforma, pero dentro del mismo espacio vectorial. ¿Sí? Sale de R2 y queda dentro del mismo R2. Solo que a cualquiera de esos vectores podemos notar que les anula la primera componente, que es un 0, y la segunda componente la arma multiplicando las dos, ¿no? Entre sí. Bueno, vamos a probar si ahora el transformado de R2, el nulo, ¿no? Transformado del nulo de R2, me sigue dando el vector nulo, que es lo que debería suceder para que estemos por lo menos en una transformación que tiene chances de ser una transformación lineal. Bueno, es fácil ver que si yo agarro al 0, 0 como la primera componente se anula y en la segunda multiplico ceros, esto claramente me verifica la propiedad 1. Pero como dijimos hoy, es una condición necesaria, pero no es suficiente para afirmar de que sea una transformación lineal. Si no se cumple, rechazamos la transformación como lineal, pero si se cumple, hay que seguir probando. Así que no encontramos un camino rápido para descartarla, vamos a tener que ir por probar las dos condiciones. Tomamos la primera, otra vez. Primero el primer miembro, transformado de la suma. Vamos a sumar dos vectores. Ahora los vectores son genéricos de R2, así que van a tener dos componentes, UX, UI, BX, BY. Sumamos primero. Me va a dar este vector de dos componentes. Y ahora transformamos. Recordemos que anula la primera componente y multiplica las dos expresiones, en este caso, que teníamos en el vector suma. Podemos dejarlo así o podríamos aplicar distributiva, ¿no? Si yo aplico distributiva, la vamos a dejar escrita acá arriba. U sub x por U sub y más U sub x por B sub y más B sub x por U sub y más B sub x por B sub y. Es decir, es una expresión que va a tener 4 términos. Me parece que les conviene dejarla así, como está en negro, para que quede un poquito más compacta. Vamos a probar el segundo miembro de la igualdad. Acá tendríamos que transformar primero los vectores y sumar en la imagen. Acuérdense, este vector sigue siendo de R2, solo que anulando la primera componente y multiplicando estas dos para generar la segunda. Y lo mismo hacemos con el transformado de B. Anulamos la primera componente y la segunda la construimos multiplicando las dos. Ahí tenemos los transformados. Solamente me falta sumar esos dos vectores. La primera componente va a seguir siendo 0, y ahora la segunda componente es esta expresión más esta otra. Claramente, esta expresión que está acá no es igual a la expresión que tenemos arriba. O sea, acá estamos viendo que sumar primero y transformar no me da lo mismo que aplicar las transformaciones y luego sumar. Esta transformación no separa sumas. Es como que no puedo distribuir, entre comillas, ¿no? No puedo distribuir la transformación en una suma, porque no llego a lo mismo.
Por lo tanto, cuando yo encuentro que una de las propiedades o una de las condiciones no se cumple, no necesito seguir avanzando, porque en realidad basta que una de ellas no se cumpla para poder afirmar que la transformación o función que me dieron no es una transformación lineal. En general, cuando aparezcan en las transformaciones, en las expresiones, multiplicaciones de variables entre sí, variables elevadas al cuadrado, sumando o restando números distintos de cero, esas expresiones no van a ser transformaciones lineales. ¿Sí? Lo único que puede aparecer multiplicando a una de las variables es un número real, es un escalar, no otra variable. Porque va a pasar esto, no se van a cumplir, en este caso, la primera propiedad claramente no se cumple. Bien, habiendo encontrado herramientas para determinar cuándo una transformación es o no lineal, vamos a avanzar un poco más. Hay otro tipo de transformaciones o formas de denotarlas que nos van a dar en general herramientas bastante sencillas de trabajo. Y muchas veces vamos a ir a buscar la manera de trabajarlas de esa manera porque nos van a resultar más simples. Y para eso vamos a trabajar con el concepto de lo que son las transformaciones matriciales. Vamos a decir que toda transformación T definida a un espacio vectorial Rn a otro espacio vectorial Rm, eventualmente pueden coincidir. Esas expresiones de la forma A por B, donde A es una matriz que va a tener dimensión M por N, son transformaciones lineales. Si es así, si toda transformación de la forma A por B, siendo A una matriz, es una transformación lineal, tiene, por definición, que cumplir o verificar las dos condiciones. Y por supuesto, para convencernos de que efectivamente esta expresión es una transformación lineal, vamos a probar esas dos condiciones. Es decir, la primera que era que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. Probemos si esa igualdad se cumple. Vamos a partir del primer miembro de la igualdad y deberíamos llegar al segundo miembro de esta igualdad. El transformado de U más B, según vemos acá, es una matriz multiplicado por dicho vector. En este caso, acá tengo una suma de vectores, así que tengo que poder representarlo como una matriz multiplicada por esa suma. Si aplicamos distributiva, respetando el orden en el que está escrita la matriz, acuérdense que el producto de matrices no es conmutativo, así que A tiene que quedar a la izquierda, pero sí puedo aplicar distributiva, me quedaría A por U más A por B. Ahora bien, si vemos acá, A por B es la forma de escribir el transformado de B, entonces A por U tiene que ser la forma de escribir el transformado de U. Y ahí llegamos a que efectivamente se cumple la primera condición. Es lo mismo en este tipo de transformaciones escritas matricialmente, sumar primero y transformar después que hacerlo al revés. La primera condición se cumple. Así que efectivamente estamos en condiciones, por lo menos hasta ahora, de ir en la dirección de afirmar que esta expresión así constituye también una transformación lineal. Vamos a probar la segunda condición, que era que el transformado de un escalar por un vector es lo mismo que el escalar por el transformado de dicho vector. Es decir, puedo sacar el escalar afuera. Vamos a partir del primer miembro de la igualdad. Recuerden que la transformación de cualquier vector se expresa como una matriz multiplicada por el mismo. Bueno, acá será una matriz multiplicada por este producto, porque esto aquí adentro también es un vector. Como los escalares conmutan, y conmutan en cualquier orden, no importa si es una matriz o es un vector, lo puedo acomodar donde necesite, puedo colocarlo adelante de todo, ¿no? Entonces me quedaría alfa por A por B. Y asocio, porque sí se cumple la propiedad asociativa entre matrices, A por B convenientemente. ¿Por qué digo convenientemente? Porque sé que A por B es el transformado de B, así que puedo sustituir esa expresión y llego de esta manera a probar que la segunda condición también se cumple. Entonces, se cumple la primera y se cumple la segunda, efectivamente, la expresión del tipo A por B, siendo A una matriz, de M por N, es una transformación lineal que va de Rn a Rn. Fíjense que se lee al revés. Vamos a ver ejemplos.
Ejemplos de, por ejemplo, transformaciones matriciales, transformaciones lineales, son sinónimos, que van de R2 en este caso a R3. Esta es una matriz que si voy de R2 a R3, como dijimos recién, tendría que ser de tres filas por 2 columnas. Acá me están dando la transformación de forma matricial. Si yo quiero encontrar la expresión de la transformación, como me dieron en las diapositivas anteriores, lo único que necesito hacer es agarrar y multiplicar, resolver ese producto. Esta fila multiplicada por esta columna me va a dar 1 por x, que es x, menos 1 por y. X menos y, entonces, va a ser la expresión que me permita encontrar la primera componente del vector R3, del vector que vive en R3. Cuando yo haga 2, 1 por xy, 2x más 1y, voy a estar encontrando la segunda componente del vector de R3. Y por ende, cuando multiplique esta fila, la fila 3 menos 1 por xy, que me va a dar, por supuesto, 3 por x menos y, 3x menos y, estaré encontrando la tercer componente del vector R3. Esta es la expresión que me permite construir todos los vectores de R3 que son imágenes de esta transformación. Acá tengo la forma matricial y abajo tengo la expresión de la transformación lineal. Es decir, si conozco la matriz de la transformación lineal, voy a conocer la expresión de la transformación lineal. Si conozco la matriz, además, mirando la cantidad de filas y la cantidad de columnas, puedo determinar de qué espacio vectorial a qué espacio vectorial esa transformación lineal me lleva. Veamos otro ejemplo. Acá tengo una transformación que me dicen que va de R3 a R2. Entonces la matriz, yo ya sé que tiene que ser de 2 por 3. 2 filas por 3 columnas. Por ejemplo, esta. 2 filas, 3 columnas. Yo ahora lo que tengo que asegurarme siempre es de estar atento a que la cantidad de filas coincida con la dimensión del espacio vectorial de llegada y la cantidad de columnas coincida con la dimensión del espacio de salida. Fíjense que acá la matriz la multiplicamos por un vector de 2 componentes, porque este vector es el dominio, yo salgo de R2. En cambio, en este caso, estoy multiplicando la matriz por un vector de 3 componentes, porque estoy saliendo de R3. Ahora, el producto, el resultado, ahí sí me tiene que dar un vector de 2 componentes porque es mi llegada, mi imagen. Verifiquemos esto. Si yo multiplico esta fila por este vector, ¿qué me daría? X más 0 menos 3z. Esta expresión es la primera componente del vector de llegada. Y cuando multiplique la última fila por esta columna, menos 2x más 4y, esa segunda y última multiplicación me va a dar la segunda componente del vector de llegada. Un ejemplo más, para una matriz, perdón, para una transformación lineal que va de R2 a R2, en este caso la matriz es cuadrada, es una matriz de 2 por 2. Esta es fácil, no hay posibilidad de equivocarse. Y por supuesto, cuando yo multiplique esta fila por esta columna, voy a encontrar la primera componente del vector o de la transformación, y 6, 0 por xy me va a dar la segunda componente de mi transformación lineal. La pregunta es, si yo, en lugar de tener la matriz de la transformación lineal, y a partir de ella llego a la expresión, me dan al revés. Yo tengo la expresión. ¿Cómo hago entonces para encontrar la matriz de la transformación lineal? Si uno mira atentamente, podemos notar lo siguiente. Estos números que están acá, 1, 2, 3, menos 1, 1, menos 1, no son ni más ni menos que los coeficientes que me quedaron en las expresiones de la transformación. Es decir, acá está el 1, acá está el 2, y acá está el 3. Es decir, la primera columna son los coeficientes de x, y la segunda columna, menos 1,
1 positivo menos 1 son los coeficientes de la variable y. Y si tuviésemos una variable más, bueno, mi matriz tendría una columna más. Hay una relación directa entre los elementos que me quedan en la matriz y los coeficientes de la expresión de la transformación lineal. En general, la forma más fácil de encontrar la matriz de una transformación lineal, dada la expresión, es o mirar los coeficientes a partir de una definición un poco más formal. En una transformación lineal, T, definida de Rn en Rm para hacerlo bien genérico, siendo T una transformación lineal y considerando la base canónica o estándar, acuérdense que la base canónica o estándar, la voy a escribir por acá, en el caso de R2, la base canónica o estándar es la que contiene los versores, ¿no? El 1, 0 y el 0, 1. En este orden, es una base ordenada. Y en el caso de R3, la base canónica de R3 es, en este orden, los versores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Obviamente, para cualquier espacio vectorial siempre tendremos la base canónica, que es aquella que tiene 1 en una de las posiciones y 0 en el resto. Entonces, si tengo una transformación lineal y la base canónica o estándar del conjunto, prestemos atención, de salida, del dominio, miren, de Rn, se cumple siempre que la matriz estándar asociada a la transformación lineal tiene por columnas a las imágenes de los vectores de dicha base. Es decir, si yo quiero construir la matriz de la transformación, teniendo la expresión de la misma, lo único que tengo que hacer es, primero, fijarme de qué espacio vectorial sale esa transformación lineal. Segundo, determinar cuál es la base canónica o estándar que corresponde. Y por último, para construir las columnas de esa transformación lineal, solo tengo que encontrar las imágenes de cada una de esos vectores, porque esas imágenes van a ser las columnas de la matriz de transformación. Vamos a ver un ejemplo para que se vea que es bastante sencillo. Si yo tengo la expresión de la transformación, esta, que va de R2 a R3, primero y principal, como dije recién, tenemos que determinar el espacio vectorial de salida, R2. La base canónica de R2 es, o contiene los vectores 1, 0 y 0, 1. Entonces, para encontrar la matriz estándar asociada a esta transformación lineal, lo que tengo que encontrar son los transformados y aplicarle la transformación a estos dos vectores. Y esas imágenes van a ser las columnas de la matriz que estoy buscando. Entonces empecemos con la primera. El transformado del primer vector, el 1, 0. Si yo miro acá, donde está X, voy a colocar un 1, y donde está Y voy a colocar un 0. Me va a quedar entonces 1 menos 0, 2 por 1 más 0, 3 por 1 menos 0. Eso da entonces el vector 1, 2, 3. Ese vector 1, 2, 3, que ya habíamos anticipado recién, ¿no? Son los coeficientes de X, 1, 2 y 3. Pero viene de acá. Esa va a ser la primer columna. Pero mi matriz, como en R2 tengo dos vectores, necesito dos vectores para mi base canónica o para cualquier base, me falta una columna más, que es la que voy a obtener cuando encuentre el transformado del 0, 1, que es al revés ahora. Vamos a colocar ceros donde aparezca X y unos donde aparezca Y. Me va a quedar, por supuesto, menos 1, 1 y menos 1, que son los coeficientes de Y. Esa es la segunda columna y última de la matriz de la transformación lineal. Como dije recién, es una base ordenada, por lo tanto, siempre vamos a colocar primero el transformado del versor Y, y segundo,
el transformado del versor J. En ese orden y no en otro, si no tendríamos la expresión de otra transformación lineal que no es la que me pidieron. Vamos con un ejemplo más. Si voy de R3 a R2, ahora la matriz tiene que ser de 2 por 3. Y cuidado, porque yo estoy saliendo de R3. O sea que ahora la base que yo tengo que utilizar y a la que voy a aplicar la transformación es a la base canónica de R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Tengo que aplicar 3 transformaciones, es decir que la matriz va a tener 3 columnas y 2 filas. Bien, en el primer caso es un 1 donde está la X y todo lo demás se anula, así que me va a quedar un 1 solo adelante y el resto va a ser 0, 1, 0. El transformado del 0, 1, 0, Y vale 1 y todo lo demás vale 0, pero fíjense que no aparece Y en la expresión. Así que acá se me va a anular todo. El transformado del 0, 1, 0 es el 0, 0. Y por último, el transformado del 0, 0, 1 sobrevive solamente Z, ¿no? Esto se hace 0, me va a quedar menos 3, 1. Ahí tenemos entonces, como son 3 imágenes las que tuve que obtener para cubrir toda la base, voy a tener 3 columnas. Y por supuesto 2 filas. Siempre vamos a revisar que la dimensión de la matriz tenga el orden en el que tengo escrito el conjunto de partida y el de llegada, pero al revés. Si voy de R3 a R2, la dimensión tiene que ser de 2 por 3. Y viceversa. Si voy de R2 a R3, es de 3 filas y 2 columnas. Son equivalentes. Las expresiones de las transformaciones lineales o la matriz asociada son formas distintas de escribir la transformación lineal, pero las dos me brindan la misma información. Tal vez matricialmente es un poco más sintético, pero la información es la misma. Por eso es que si tengo la expresión, puedo calcular sin ningún inconveniente la matriz asociada estándar y viceversa. Si tengo la matriz estándar, puedo armar, multiplicándola por un vector genérico, la expresión de la transformación lineal. Trabajemos un poco más. Otra situación que puede presentarse, vamos a verlo en un ejemplo, es la siguiente. Y dicen, sea la transformación lineal, que va de R2 en R2, tal que me dan datos. Yo sé que, como información, me dan el transformado del 1, 0, o sea, la imagen del vector 1, 0, me dicen que es el vector menos 2, 1. Y la imagen o transformado del menos 1, 1 es el vector 2, 1. Según vimos recién, si yo tengo las imágenes de los vectores o versores canónicos, tengo la expresión de la transformación lineal, tengo la matriz estándar, tengo todo lo que necesito. Me piden con esta información que yo tengo como dato que encuentre justamente esa matriz estándar y la expresión. Bueno, lo único que tengo que hacer, como dijimos recién, es encontrar los transformados de los canónicos, construir las columnas de esa matriz, multiplicarla luego por un vector genérico y llegué a la expresión. O sea, cubro todo lo que me están pidiendo. Ahora bien, el transformado del 1, 0, que es el primer versor canónico, porque recordemos que vamos a partir siempre de mirar la base del conjunto de partida, ¿no? Que en este caso coincide también con el de llegada. Bueno, la imagen del 1, 0 me lo dieron, es el menos 1. Ya tengo la primer columna de la matriz estándar. Ahora, lo único que me falta es la imagen del 0, 1, que sería la segunda columna de mi matriz, pero no me lo dieron. Yo no tengo la imagen del 0, 1. A cambio me dieron la imagen de otro vector. Lo que pasa es que yo necesito de las columnas se arman con las imágenes de los canónicos. No se arman la matriz estándar con las imágenes de ningún otro vector. Entonces lo que tengo que hacer yo es, lo que no me dieron, me lo tengo que encontrar a partir de los datos. Lo primero que hay que hacer en este tipo de problemas, cuando pasa esto, cuando me dan imágenes de vectores que no son los estándar o los canónicos, es primero que nada observar si los dos vectores que me transformaron constituyen una base. Acuérdense
que si estoy en R2, dos vectores linealmente independientes constituyen una base de R2. Hay infinitas bases en R2. Bastará con que yo tenga dos vectores LI. Como este vector no es múltiplo de este otro, es linealmente independiente. Por lo tanto, estos dos constituyen una base. ¿Por qué me importa saber esto? Porque si un conjunto es una base de R2, quiere decir que no solamente es linealmente independiente, sino que además es generador de R2. Todo lo que vive en R2 se puede escribir como una combinación lineal de estos dos. Con estos dos puedo encontrar a cualquiera. En particular, entonces, lo podemos usar para escribir al vector que yo no tengo su imagen, al 0, 1, como una combinación lineal de ellos dos. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque son una base. Entonces, a este vector yo lo puedo escribir a partir de estos dos. Lo que me faltará encontrar es cuánto tiene que valer alfa y cuánto tiene que valer beta para que esta igualdad se cumpla. Pero eso es fácil, porque es resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Porque una de las ecuaciones que se desprende de acá es que 0 es igual a alfa por 1 más beta por menos 1. Ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Y 1 es igual a alfa por 0 más beta por 1, que es lo que tengo acá. Es decir, entonces, que si yo a esto lo escribo a través de un sistema, fácilmente puedo determinar que beta tiene que valer 1, y si beta vale 1, alfa entonces tiene que valer también 1. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, al vector 0, 1, lo puedo escribir como 1 por el primer vector que tomaron para darme su imagen, más 1 por el segundo vector. Siempre lo chequeamos por las dudas. Lo que tiene de bueno este procedimiento es que uno, si avanza utilizando, en lugar de vectores genéricos, el vector que te está faltando o el que necesitas, podemos ir chequeando. A ver, veamos si es cierto. ¿Es verdad que 1 por el 1, 0 más 1 por el menos 1, 1 me da el vector o versor J? 1 por 1 más 1 por menos 1 se cancelan y me da 0. La primera componente se cumple. Y 1 por 0, que es 0, más 1 por 1 es 1, la segunda componente se cumple. Es cierto. Es verdad, esta igualdad se verifica. Pudimos escribir el vector que nos falta como una combinación lineal de los dos que tengo como datos. Ahora, yo no quiero el vector 0, 1, yo lo que quiero es conocer cuál es la imagen, porque la imagen del vector 0, 1 es la columna que me está faltando. Pero como la transformación es un operador, yo puedo aplicar la transformación lineal, mientras que al ser una igualdad, la aplique en ambos miembros. Puedo aplicar la transformación lineal en el primero y en el segundo. Entonces ahora sí, resolviendo el segundo miembro, voy a poder encontrar la columna que me está faltando. Para eso hay que trabajar un poquito más de este lado, ¿no? En el segundo miembro de esta igualdad. Tengo la transformación de un escalar por un vector más un escalar por otro vector. Si es una transformación lineal, porque me lo dice el enunciado, yo sé que las transformaciones lineales me permiten separar sumas y extraer escalares. Es como eh, la integral es una transformación lineal. ¿Vieron? Cuando ustedes tienen la integral de un polinomio, ¿qué pueden hacer? Pueden distribuir la integral en la suma y extraer los escalares fuera del signo de integración, porque son transformaciones lineales. Justamente. Entonces, yo puedo separar estos dos términos y extraer los escalares. Esta expresión que acabo de escribir acá es equivalente a la que tengo arriba. ¿Y qué logré con esto? Mira, no tenemos la imagen del 0, 1, la estamos buscando, pero sí conocemos cuál es la transformación del 1, 0, porque me lo dieron como dato. Y también tenemos la transformación del menos 1, 1, porque me lo dieron como dato. Por eso es que el vector que me está faltando, yo tengo que escribirlo como una combinación lineal de los dos que tengo. Porque simplemente me queda sustituir acá por la información que me dieron y vamos a encontrar la imagen del último vector. Bueno, el transformado del 1, 0 es menos 2, 1, y la imagen del menos 1, 1 es el 2, 1. Siempre recuerden que cuando reemplazan por la imagen ya no escriben más t. Ya directamente ya están trabajando en la imagen, justamente. Me queda entonces resolver esta suma,
menos 2 por 1 más 1 por 2, que me va a dar 0, y 1 más 1, que me va a dar 2. Ahora sí, ya tenemos las dos columnas de la transformación lineal. Tenemos entonces las dos columnas de la matriz estándar de transformación lineal. Y como también me pidieron la expresión, lo único que me falta es a esta matriz multiplicarla por un vector genérico. Como voy desde R2, este vector genérico tiene que tener dos componentes. Fila por columna, menos 2 por X más 2 por Y. Menos 2X va a ser entonces la primer componente de la expresión. Y 1, 2 por XY. 1 por X más 2 por Y. Esa es la expresión de la segunda componente. Y ahí encontramos entonces no solamente la matriz estándar asociada a la transformación lineal, sino también la expresión de la transformación lineal. Veamos un ejemplo más de este mismo tipo de problemas, que suelen ser un poco a veces los que cuestan. Hay diferentes métodos. Se puede utilizar el cálculo de inversa, se puede, en vez de usar los vectores canónicos, se puede tomar un vector genérico. A mí lo que me gusta de este procedimiento es que tiene distintas instancias intermedias donde podemos ir verificando que los resultados van bien. Tengo distintas herramientas para testear. En el cálculo de la inversa, hasta que no llegas al final de la inversa, no sabes si está bien calculado. Lo mismo cuando es un vector genérico. Hasta que no llegas al final de la expresión, no puedes saber si te equivocaste o no. O a lo mejor lo puedes hacer en el medio, pero es mucho más engorroso. Igual después cada uno utiliza el procedimiento que le resulte más cómodo. Me dan ahora una transformación que va de R3, chequeamos por las dudas, tengo 3 componentes, y lo que me devuelve la transformación lineal es una de 2. O sea que la matriz estándar asociada a esta transformación lineal tiene que ser de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. Me piden otra vez hallar la matriz estándar de la transformación y la expresión de dicha transformación. Bueno, vamos entonces a trabajar, acuérdense siempre, con el conjunto de partida. El espacio vectorial de partida es R3. Entonces yo necesito las imágenes de los versores canónicos estándar, es decir, del versor I, del versor J y del versor K, de 3 componentes. Vamos con el primero. El transformado del 1, 0, 0 va a ser mi primer columna. ¿Lo tengo? Sí, es el vector 1, 1. Ya tengo mi primer columna. Ahora necesitaría el transformado del 0, 1, 0. Pero cuando vengo acá, no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, voy a tener que hacer un procedimiento similar al que hicimos hoy. Pero para eso, yo necesito construirme el vector 0, 1, 0 a partir de las combinaciones lineales de estos 3 vectores. Si es que estos 3 vectores constituyen una base de R3. Si estos 3 vectores que están acá constituyen una base de R3, yo puedo encontrar cualquier cosa que viva en R3. Para eso, estos 3 tienen que ser en la I. O sea, no es tan fácil o tan directo saber si 3 vectores en R3 son linealmente independientes. Si tengo 2, sí, me fijo si uno es múltiplo del otro, pero si tengo 3, de forma tan directa no es el análisis. Ahí armo un determinante con los 3 vectores y calculo el determinante, o escribo los 3 vectores y gausseo, y busco escalonar el sistema. Si ninguno de los vectores se anula, es porque son linealmente independientes, o escalono y calculo el rango, que es más o menos lo mismo que dije recién. En este caso, fíjense que si armamos una matriz, y escribimos los 3 vectores, no me importa si es como fila o como columna, yo voy a optar ahora por escribirlos como fila, porque acabo de ver algo interesante, es decir, ya está escalonado, fíjense. ¿Bien? Entonces, como está escalonado, tranquilamente podemos calcular el determinante de esa matriz, y como el determinante de esa matriz, al ser una matriz triangular superior, es el producto de los elementos de la diagonal, esto me da 3. Como es distinto de 0, yo sé que esos 3 vectores
son linealmente independientes. Son 3 vectores linealmente independientes de R3 constituyen una base. Con lo cual, cualquier vector que vive ahí puede ser generado por ellos. Cualquier combinación lineal que yo forme allí me va a ir generando todo lo que vive en R3, en particular el vector que me interesa encontrar a mí, que es el 0, 1, 0. ¿Qué pasaría, es la pregunta que uno debería hacerse, si esos 3 vectores no fueran una base? Bueno, no podría encontrar la matriz estándar asociada a la transformación lineal. O bien porque no existe, o sea, no hay ninguna transformación lineal que cumpla esas condiciones, o bien porque van a venir infinitas. Pero en cualquiera de los dos casos no podría encontrar la transformación como única. Existe una única transformación lineal si lo que me dieron a mí son las imágenes de 3 vectores de la base. Yo necesito con estos 3 poder generar todo lo que vive en R3. Si lo que me dan es insuficiente para generar R3, es insuficiente para encontrar una expresión de la transformación lineal o una matriz asociada a la transformación lineal. Por eso esta primera parte que uno hace acá es fundamental. Si esto no es una base de R3, ni me molesto. O no existe la transformación lineal o existen infinitas. Y repito, en ninguno de los dos casos voy a poder encontrar nada. En este caso nos quedamos tranquilos, los 3 vectores son LI, son 3 vectores LI de R3, son una base, así que vamos a poder generar sin ningún inconveniente al vector 0, 1, 0, que es el que no me dieron, lo vamos a generar como combinación lineal de los 3 que sí tengo sus imágenes, que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 1 y el 0, 0, 3. Me va a quedar un sistema un poco más grande que el que tuvimos recién, pero simplemente voy a tener una ecuación más y una incógnita más. La primera ecuación es alfa por 1 más beta por 0 más gamma por 0 igual a 0. Fácil. La segunda, alfa por 0, beta por 1, gamma por 0. O sea, me queda solo beta. Y en la última ecuación, alfa por 0 se cancela, pero beta queda multiplicado por 1, gamma queda multiplicado por 3 e igualado a 0. Bueno, si alfa vale 0 y beta vale 1, gamma entonces, si esto es un 1, gamma va a ser igual a menos 1/3. Ya tenemos entonces los 3 escalares que verifican esa combinación. Es decir, los 3 escalares que me permiten generar el vector 0, 1, 0 de quien no tengo su imagen, pero los estoy generando a partir de los 3 que sí tengo la imagen. Siempre chequeemos por cualquier cosa de que acá termino de resolver esta parte, me paro un minuto y verifico la igualdad, para después seguir tranquilos. Es lo que yo les dije recién. Este procedimiento de ir tomando vector por vector, columna por columna, tiene esta ventaja. Son muchas cuentas, pero son cuentas con expresiones fáciles y que se pueden verificar cada paso que voy dando. Entonces, 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0 menos 1/3 por 0, 0. La primera componente cumple. 0 por 0, 0. 1 por 1, la segunda componente, y otro 0. Así que el 1 se cumple también. Y en el último caso, 0 más 1, positivo, menos 1/3 por 3, menos 1, se cancelan entre sí y verifica. Vamos bien. Pero yo tengo que recordar que a esta igualdad me falta hacerle algo. Porque yo lo que quiero, miremos acá arriba, es el transformado, es la imagen del 0, 1, 0. Esa va a ser mi columna, la imagen, no este vector. Entonces voy a aplicar transformación lineal, voy a aplicar lo que necesito, pero antes necesitábamos encontrar los escalares, por supuesto, ¿eh? Primero encontramos los alfa, beta y gamma, y después aplicamos la transformación en ambos miembros. Como vimos hoy, al tratarse de una transformación lineal, yo puedo aplicar las propiedades que sabemos que cumplen. Separamos las sumas y restas en este caso, y extraemos los escalares afuera. Así que esto va a ser igual a, esto ya no es nulo, ¿no? 0 por cualquier vector, este se va, me queda solamente estos dos. Saco el 1, saco el menos 1/3 y separo esta resta con la transformación lineal. El transformado del 0, 1, 1 lo tengo. Está acá
y es el vector 1, 2. Y el transformado del 003 lo tengo, y es el vector 9, 18. Sustituyo. Ahora sí ya estoy trabajando en R2. ¿Ven? Cuando ya no está, estoy en el conjunto de llegada, ya no escribo más la T, estoy en R2. Lo único que me queda es distribuir ese 1/3, que me va a dividir todo por 3, y hacemos la recta. 1 menos 3, 2 menos 6, y encontramos finalmente cuál es el transformado del vector 0, 1, 0, mi segundo versor, es decir, la segunda columna de la matriz. ¿Ya está? No, porque me falta, acuérdense que salimos de R3. Acá hay 3 versores. Me falta el transformado del 0, 0, 1. Y no lo tengo. Me dieron el transformado del 003, pero no del 001. Tengo entonces 2 caminos. Uno largo y uno un poco más corto. El largo, ¿qué sería? Venir acá arriba y hacer esto mismo, todo de vuelta, pero ahora con el 0, 0, 1, que es el vector que me falta, armar la combinación, encontrar los escalares que la cumplen, aplicar transformación en ambos miembros, sustituir por los datos y encontrar esa tercera y última columna. Y hay un camino más corto, porque yo tengo que mirar acá objetivamente, con cariño a la expresión, y me tengo que dar cuenta que este vector que me dieron como dato, si bien no es el transformado del 001, que es el que yo necesito, me dieron un múltiplo de él. Entonces, no es lo mismo que acá arriba. Acá arriba me dieron un vector que no guarda ninguna relación así tan directa con el vector que me faltaba. Pero esta sí, este es un múltiplo. Es un vector que está en la misma dirección que el que estoy buscando. Entonces, el camino, si aplico propiedades, es más corto. Entonces, voy a tomar esta última igualdad que me dieron. Y sobre esa vamos a trabajar. Yo no quiero la transformación del 003, necesito la del 001. Y como este vector es múltiplo del que yo necesito, lo voy a escribir de esta manera. Es cierto que el 003 yo lo puedo escribir como 3 por el 001, solo que acá queda en evidencia lo que yo necesito. Lo que me sobra es ese 3. Pero hoy dijimos que como T es una transformación lineal que separa sumas y me permite sacar escalares, yo voy a sacar ese 3. Y va a quedar adelante de la expresión multiplicando. Y ahí apareció el vector que yo necesito con la transformación que necesito. Con lo cual, como esto es una igualdad, lo único que tengo que hacer es dividir todo por 3, por ejemplo, o multiplicar por 1/3. En ambos casos, me quedaría que el transformado del 001 es 1/3 de la imagen que me habían dado. Simplemente distribuyo ese 3, que está dividiendo en este caso, y encuentro de una manera, ven, mucho más corta que esta, la última columna de la matriz de la transformación. Ya tengo las imágenes, chequemos bien, de los 3 versores canónicos del conjunto de partidos. Entonces tengo las 3 columnas de la transformación lineal, que la tenemos que escribir de forma ordenada, 1, 1 primero, -2, -4 después, y última la 3. Ya tenemos entonces la matriz estándar de la transformación lineal, que efectivamente, como voy de R3 a R2, es de 2 por 3. Y si quiero la expresión, simplemente tomo la matriz, la multiplico, ojo acá también, presten atención, si salgo de R3, tengo que multiplicarlo por un vector de 3 componentes. Si uno no va mirando y cotejando bien de dónde salgo, qué vectores tengo que utilizar en la salida, qué me devuelve la transformación en la imagen, corro el riesgo de escribir cosas que están mal. Después no voy a poder hacer las multiplicaciones o las vamos a hacer mal. Así que acá siempre chequeen que la fila y la columna se puedan multiplicar. Si la multiplicamos, vamos a encontrar la expresión de la transformación lineal, ¿no? ¿Qué será? X menos 2y más 3z, la primer componente. Y la segunda componente se construye siendo 1 por x menos 4 por y más 6 por z. Tiene solamente 2 componentes porque esta transformación lineal agarra objetos de R3 y los lleva al plano. O sea que me va a devolver, los va a transformar
a vectores de dos componentes. Por eso es que fíjense que separamos con un solo punto y coma, ¿no? Toma vectores de R3 y los transforma en vectores de R2. Muy bien. Por último, hemos ya repasado todo, ¿no? Matriz asociada, expresiones de transformación lineal, bases canónicas, cómo proceder cuando la imagen que me dan no es el de uno de los versores canónicos. Vamos a definir un concepto que está asociado al concepto de transformaciones lineales, que es el concepto de núcleo o kernel de una transformación lineal. Y se define, dada una transformación lineal que va de B en W al núcleo y al kernel, como el conjunto de todos los vectores, prestemos atención siempre a esto, de B, el conjunto de partida. Yo los voy a buscar acá, el núcleo está en el conjunto de partida, cuya imagen son el vector nulo del conjunto de llegada, en forma simbólica. El núcleo está constituido por todos los vectores, como dije recién, del conjunto de partida, tales que cuando les aplique la transformación a esos vectores, lo que me devuelva sea el vector nulo de W. Vamos a verlo en un ejemplo. Encontrar el núcleo de la siguiente transformación lineal. Y me da una transformación lineal que va de R3 a R2. Y dicha transformación lineal está dada por esta expresión. Y ya la estuvimos trabajando hace un rato en el ejercicio. Entonces, fíjense, toma vectores de R3, de 3 componentes, y me devuelve vectores de 2 componentes. Yo quiero encontrar el núcleo. El núcleo son todos los que están en R3, todos los que tienen 3 componentes, pero cuando yo les aplique la transformación lineal, lo que me tiene que devolver es el 0, 0. Hay uno que va a estar siempre, porque por definición, las transformaciones lineales, siempre que salen del vector nulo, me devuelven el vector nulo. O sea que el 0, 0, 0 va a estar dentro del núcleo. El problema es que a veces está él solo, y a veces está él e infinitos vectores más. Ahora, lo único que yo necesito saber es cuándo esta expresión, porque esta es la expresión de la transformación lineal, se anula. Entonces yo tengo que buscar cuáles son los x, y, z que hacen que esta expresión me dé el vector 0, 0. Entonces, tomo la expresión, que está dada por el vector 0, 3x, esa es la expresión genérica. Noten que la primera componente siempre va a ser 0, lo que tengo que ver es cuándo esta que está acá atrás también lo va a ser, es decir, cuándo se va a anular. Lo que me queda acá es una igualdad, y lo que tengo que yo simplemente es plantear otra vez un sistema de ecuaciones lineales, donde la primera ecuación sale de igualar las primeras 2 componentes, y la segunda ecuación saldrá de igualar las segundas componentes. Cosas para detectar. Primero y principal, el sistema que vamos a resolver cuando estemos intentando encontrar el núcleo de una transformación lineal va a ser siempre un sistema homogéneo, porque siempre vamos a estar buscando cuando todas las componentes se anulen, o sea, cuando terminan igualadas a 0. Y en este caso particular, notemos que la primera ecuación no me brinda ninguna información, es una identidad. O sea, la única ecuación que me brinda información es x de la segunda ecuación, que sabemos que para que se verifique esa igualdad tiene que ser 0. O sea, x tiene que valer 0. Pero acá uno corre el riesgo de contestar mal por muchos motivos. Primero porque no sabemos qué le pasa a las otras variables. Cuando uno mira el sistema, vemos que las otras variables no aparecen en esas ecuaciones, solamente tenemos información de x. Y segundo, ¿qué variables voy a usar? ¿Voy a usar y porque tengo igualado a 2 componentes? ¿O tengo que usar también z porque tengo de este lado z? Bueno, la respuesta está siempre en recordar que el núcleo, vuelvo a repetir, son todos los vectores de B. Yo estoy buscando todos los vectores de R3. Entonces, una sugerencia siempre es redondeen o remarquen dónde están trabajando. Yo tengo que buscar entonces todos los X, Y, Z, esa es la forma de cualquier vector genérico de R3, que me da como resultado el vector nulo después de haber aplicado la transformación lineal. Y lo único que yo sé es que X tiene que valer 0. ¿Y pero qué pasa con Y y con Z? No hay condición.
Si no hay condición, puede valer cualquier cosa. Y tiene sentido, porque miren lo que pasa con la transformación. Yo tengo un vector de 3 componentes. ¿Y qué le hace a la transformación? La primera la anula. Y la segunda componente toma el primer elemento y lo multiplica por 3. Entonces, nunca toma Y y nunca toma Z. La transformación lineal no usa esos dos elementos, por eso que pueden valer cualquier cosa. Pueden valer cualquier cosa porque bastará con que esta primera componente sea 0 para que automáticamente lo que me devuelva va a ser siempre 0, 0, porque lo único que necesito es que valga 0x, y y z pueden tomar cualquier número real. Entonces, cuando quiero escribir el núcleo, me conviene pensarlo de esta manera. Como estoy en R3, yo tengo 3 componentes. X tiene que ser 0. Eso es lo que me dice el sistema. Sí o sí. Y y z pueden tomar cualquier número real, alfa y beta. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, lo que tengo que interpretar es que mi núcleo tiene infinitos elementos. Hay infinitos vectores de R3 que cuando vos los transformes te va a dar el vector nulo. Hay infinitos vectores de R3 cuyo transformado te va a dar el vector nulo del conjunto de llegada. Tal vez la forma de identificarlo geométricamente a ese conjunto sea, como tengo 2 parámetros, hay 2 variables que pueden tomar distintos valores y libres, me conviene agarrar ese vector y descomponerlo también en 2 vectores. Si tengo 2 parámetros, lo descompongo en 2 vectores. ¿En dónde? En uno de ellos aparezca alfa y en el otro beta. Esto que yo estoy escribiendo acá es equivalente a lo que tengo a la izquierda, porque 0 más 0 es 0, alfa más 0 es alfa, y 0 más beta es beta. Lo que pasa es que esta forma de escribir me permite a mí identificar geométricamente dónde están todos los vectores que pertenecen al núcleo de esta transformación lineal. Algo que tal vez esta forma o esta expresión que tengo acá no me dice como mucha información. Al descomponer este vector como la suma de otros dos, yo ahora tengo 2 vectores con 2 parámetros distintos. Puedo escribirlo como una combinación lineal, saco alfa adelante multiplicando y beta también multiplicando. Es cierto que alfa por 0, 1, 0 es esto mismo, y beta por 0, 0, 1 es esto otro. Pero si ustedes miran geométricamente, esto es la ecuación vectorial de un plano. Entonces, lo que quería mostrarles es esto, que el núcleo de esta transformación lineal, todos los vectores que van a parar al vector nulo, que están dentro de este núcleo, están sobre un plano cuya dirección está dada por estos 2 vectores y que, por supuesto, ese plano pasa por el origen de coordenadas, porque recuerden que todo espacio vectorial contiene el nulo, así que todos los objetos geométricos que nosotros vayamos determinando siempre van a pasar por el origen de coordenadas. Lo que yo puedo ver acá es entonces 2 cosas. Primero, que el núcleo tiene infinitos objetos. Tres cosas podemos ver. La segunda es que geométricamente estarían todos sobre un plano y su ecuación vectorial es esta. Y tercera, que cuando yo quiera escribir al núcleo con esos infinitos elementos ahí adentro, no voy a poder enumerarlos a todos. Tengo que buscar una manera más sintética. Bueno, estos 2 vectores te lo van a permitir, porque todos los elementos que están en el núcleo tienen que ser combinación lineal de estos 2. O sea, estos 2 son los que te van a permitir generar a todo el núcleo completo. Entonces, la forma más simple de escribir, la que vamos a usar, vamos a decir que el núcleo de esta transformación lineal está generada por estos 2 vectores. Lo que no hay que equivocarse es suponer que solo el 0, 1, 0 o el 0, 0, 1 tiene como imagen el 0, 0. No, cualquier combinación. Miren, agarremos el 0, 1, 0 y el otro y lo sumamos. Si yo sumo esos 2 vectores me va a dar 0 la primera componente, 1 la segunda componente y 1 la tercera. Ahora hagamos otro. Multipliquemos el primero por 3, el segundo por 4 y sumemos. Me daría 0 la primera componente, el primero por 3 dijimos 3 y el segundo por 4, 4.
Ahora apliquémosle a estos dos vectores que los obtuvimos de jugar un poco acá, ¿no? De armar combinaciones posibles, y apliquémosle la transformación. Fíjense cómo se construía. La primer componente siempre es 0. La primer componente siempre es 0. Independientemente de lo que tengamos. Y la segunda componente es 3 por la primera. 3 por 0. 0. ¿Ven que van a parar al nulo? O sea, claramente, este vector que está acá y este vector que está ahí, los dos forman parte del núcleo. Vuelvo a repetir lo que dijimos hoy. Mientras que la primera componente tenga un 0, después lo que haya atrás no importa. Por eso es que hay infinitas combinaciones. Le podemos asignar cualquier valor a i, le podemos asignar cualquier valor a z, y encontraríamos los infinitos vectores que están dentro del núcleo. Lo que nosotros estamos escribiendo acá, cuando escribimos esto, son los dos vectores que te permitirían generar a todo ese plano que contiene todos los elementos que están en el núcleo. ¿Bien? Y la dimensión, que es otra cosa que nos suelen pedir, lo que te dice es cuántos vectores linealmente independientes necesitas para generar todo el núcleo. Y acá están, son estos dos vectores. La dimensión de ese núcleo es 2, porque tengo dos vectores linealmente independientes. También lo podemos pensar geométricamente, ¿eh? Si es un plano, el plano es bidimensional. Bi quiere decir 2. Si fuera una recta, lo que nos quedaba escrito acá es unidimensional. La dimensión sería 1. Así que este 2 no solamente me va a coincidir con la cantidad de vectores LI, sino también me va a coincidir, perdón, con la dimensión del objeto geométrico que yo construiría con estas combinaciones lineales. Y ahí entonces hemos encontrado no solamente el núcleo, sino la cantidad mínima de vectores que los generan y la dimensión de ese conjunto. Vamos con otro ejemplo, así seguimos reforzando el concepto de núcleo. Vamos a un ejemplo que tengo por acá, que es el 2. Me dicen encontrar el núcleo de la transformación lineal, y esta también la hicimos hace un rato, estuvimos trabajando. Esta va de R2 a R3. Salgo de un vector de 2 componentes y me devuelve un vector de 3 componentes. Yo estoy buscando ahora, ojo acá, voy a hacer un círculo. Todos los vectores de R2, los vectores de 2 componentes, que esta transformación lineal me los lleva al vector nulo del conjunto de llegada, o sea, al vector nulo de 3 componentes. Pero quiero todos los xy, que se van a transformar en el vector nulo. Para eso, todas estas expresiones tienen que anularse. Así que simplemente voy a trabajar con esas expresiones y las voy a igualar, por supuesto, al nulo. Ojo que el nulo es del espacio de llegada, de R3. Y tiene que ser así, si no me quedaría una incoherencia, ¿no? Estoy igualando algo que tiene 3 componentes a algo que tiene 2, no tiene sentido. Pero sí es importante que yo acá solamente tengo X y Y, porque lo que yo coloco ahí adentro son objetos que vienen de R2. Así que acá en esta expresión no podría aparecer jamás Z, porque Z acá adentro no existe. Z va a existir una vez que termino de hacer la transformación lineal. Acá depende un Z. El resultado de esta cuenta me va a dar un Z, pero para construirlo nunca podría poner en esta expresión la letra Z. Bien, igualamos entonces, componente a componente. La primera ecuación es x menos y igual a 0. La segunda ecuación me va a quedar 2x más y igual a 0. Y la última, 3x menos y igual a 0. Este no es tan directo, ojo acá, porque tengo 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Yo puedo tener infinitas soluciones o puedo tener una única. El sistema es homogéneo, solución tiene que tener, pero me conviene más trabajarlo matricialmente para no hacer lío. Bien, vamos a armar la matriz ampliada y voy a tomar los coeficientes y los términos independientes. Y vamos a empezar a escalonar. Para conseguirme los ceros en estas posiciones, ahí, estos son todos ceros, podríamos hacer, por ejemplo, menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Y ahí encontraríamos el 0 en este lugar.
Y lo mismo, ¿no? Menos 3 veces la fila 1 más la fila 3, y ahí encontraríamos el 0 en este lugar. Bueno, me va a quedar entonces esta matriz, una vez que yo hago esto. Fíjense, menos 2 por menos 1, 2 positivo, más el 1 que tengo acá abajo, ahí aparece el 3. Y acá, menos 3 por menos 1, 3 positivo, menos 1, 2. Y como acá son ceros, no me va a cambiar nada. Todavía no está escalonada esta matriz, así que hay que trabajarla un poquito más. Me falta un escalón más. Pero podemos ver que esta fila y la de abajo son múltiplos. Si yo esta fila que está acá arriba la multiplico por 2/3, me da igual que la de abajo. Entonces al restarlas entre sí, se me va a anular la última, ¿no? Así que escalonando, una vez más, me quedaría esta matriz como resultado final. Ahora sí está escalonada. Y la última fila no me brinda ninguna información. Tampoco hay una incompatibilidad, así que simplemente trabajo desde la 2 hacia arriba. Si rearmo, esto sería 3 veces y igual a 0. Entonces, me queda que y vale 0 y que x también. Está escrito al revés, ¿no? Acá tendría que decir y igual 0. Si y vale 0, sustituyo en la ecuación de arriba y me quedaría que x también. Está escrito al revés la letra, pero en ambos casos llegamos a la misma conclusión. Llegamos a que, otra vez, todos los vectores que van a parar al vector nulo tienen que tener como primera componente un 0 y como segunda componente también un 0. Es decir, que ahora la solución no hay infinitas posibilidades. Hay una única posibilidad. Hay un solo vector que va a parar al vector nulo cuando yo le aplico la transformación lineal. Y es el vector nulo. Es este y ninguno más. Hay un único objeto en el núcleo, totalmente distinto a la situación que se dio hoy. Entonces, en este caso, cuando hay un solo objeto, no hace falta poner la palabra generado, porque el 0,0 solamente se puede generar a sí mismo, no genera otra cosa más. Este conjunto tiene un único objeto, distinto es el de hoy, que tenía infinitos, y lo que dijimos cuando escribimos solo dos vectores es que esos dos generaban a los restantes. Pero acá no, acá el núcleo tiene un solo valor, este sistema es compatible, determinado, única solución. Y en este caso, ¿se acuerdan lo que dijimos hoy? Si lo pensábamos geométricamente, teníamos un plano. Y entonces la dimensión, como el plano es bidimensional, es 2. Si teníamos una recta, entonces ahí es unidimensional, la dimensión sería 1. Pero acá tengo un punto. Y el punto, que es uno solo, el origen de coordenadas, es adimensional, no tiene dimensión. En este caso, la dimensión es 0. Y por otro lado, acuérdense que la dimensión era la cantidad de vectores linealmente independientes que tiene un conjunto. Pero que un conjunto formado por el vector nulo no es linealmente independiente, es todo lo contrario. Por definición, si el nulo aparece en un conjunto, ese conjunto es linealmente dependiente. No hay ninguno LI acá. Entonces la dimensión es 0. Cuando el sistema o el núcleo, mejor dicho, tenga un único objeto, y ese único objeto sí o sí va a ser el nulo, la dimensión es 0, no es 1, es 0. Me queda ahora simplemente, así como calculamos el núcleo de la transformación lineal, vamos a trabajar o obtener la imagen de una transformación lineal, que se define como, dada una transformación lineal que va de B en W, la imagen, o también llamada recorrido, ese conjunto de todos los vectores, ojo que ahora cambiamos, ahora en la imagen la buscamos, obviamente, en el conjunto de llegada. Acá está la imagen, ¿no? Lo que me devuelve la transformación lineal. Que son imagen de algún vector de B, porque puede pasar que en una transformación lineal yo no pueda cubrir todo el conjunto de llegada. Puede ser que cubra una parte, puede ser que la imagen me dé solo un punto del conjunto de llegada, que vaya a parar solo a una recta o a un plano. No necesariamente en una transformación lineal se cubren todos los elementos del conjunto de partida. Puede que no, puede que solo se me cubra una parte de él.
En símbolos lo que decimos que la imagen son todos los vectores de W, tales que para cualquier vector de U se verifica que el transformado de U me da ese vector B. Entonces estamos buscando todos los B que son imagen de todos los vectores de U. Vamos con un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo quiero encontrar la imagen, o por lo menos lo que me piden, de la siguiente transformación lineal. Vamos a recorrer los mismos dos ejercicios que hicimos hoy, así como les calculamos el número y vamos a calcular la imagen. Quiero encontrar la imagen de esta transformación lineal. Es decir, todos los vectores de R2 que se relacionan con algún vector de R3. Todos. Si ustedes miran, en la expresión está la imagen. Porque, por ejemplo, yo sé que la imagen nunca va a tener un 1 como primera componente. O sea, esta transformación lineal va a parar a R2, sí. ¿Pero va a cubrir todo R2? No. Nunca la transformación me va a dar el vector, por ejemplo, 1, 5. Porque todo lo que agarra, todo a lo que va a parar, tiene que empezar con un 0 como primera componente. Entonces, claramente, la imagen de esta transformación lineal no cubre todo el plano. Hay un montón de vectores del plano que van a quedar sin correspondiente, sin relacionarse con algún vector del conjunto de partida. Por eso les digo que en esta expresión está la síntesis de la imagen. Son vectores, la imagen, de la forma 0, 3x. Entonces, podemos trabajar con esta expresión. Y ahí lo que podríamos hacer, por ejemplo, es esta x, la puedo sacar afuera y la puedo escribir como una combinación lineal. Es decir, esta expresión es equivalente a x por el 0,3. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Un poquito más de lo que me dice acá arriba. Me está diciendo que todos los vectores que están en la imagen son múltiplos del vector 0,3. 0,3, 0,6, 0,9, 0 menos 3, 0 menos 6, 0 menos 9. Sí, son todos múltiplos de este vector. O dicho de otra forma, este vector multiplicado por cualquier número real te está generando la imagen. O sea que el 0,3 es el generador de esa imagen. Si bien la imagen tiene infinitos elementos, miren, geométricamente hablando, si yo lo escribo tal vez de esta forma, como x puede ser cualquier número real, lo llamamos alfa. Geométricamente, esto que está escrito acá es la ecuación vectorial de una recta. Es la ecuación vectorial de una recta que pasa por el origen de coordenadas. Lo dijimos hace un rato. Todos, como son subespacios vectoriales, deben pasar por el origen. Entonces, la imagen está sobre una recta. Como la recta es unidimensional, va en una sola dirección, me alcanza con un solo vector para generarla toda. Hoy, que era un plano, necesitábamos dos. Entonces, dos cosas importantes. La primera, ¿la imagen entonces es todo R2? No, la imagen es solamente una recta de R2. Está generada, por ejemplo, por este vector. No necesitas escribir a todos los elementos de la misma. Son infinitos, pero bastará con que yo simplemente aclare que con ese 0,3, multiplicándolo por cualquier número real que quiera, yo obtendría los infinitos restantes que están en la imagen. La forma de escribirlo es esta. El 0,3 es generador este conjunto de todos los objetos que están en la imagen. Y como hay un solo vector linealmente independiente dentro de ese conjunto, la imagen ahora, perdón, la dimensión de la imagen ahora es 1. Bien, es una recta que tiene dimensión 1, o, mejor dicho, también lo podemos pensar como la cantidad de vectores linealmente independientes que yo tengo dentro de este conjunto. La dimensión ahora es 1. Si yo acá hubiese encontrado solamente al 0, 0, bueno, ahí la dimensión sería 0, ojo. Que el conjunto es linealmente independiente, siempre un solo vector en un conjunto hace que este siempre sea LI, salvo que dicho vector sea el 0, 0. Vamos un ejemplo más para determinar lo que es imagen, y para eso voy a tomar este otro ejemplo que estábamos trabajando hace un rato. Nuevamente, quiero la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Que en esta expresión está la imagen de la transformación lineal, porque es la expresión la que construye la imagen.
Bien, yo puedo ver que en esta imagen, a diferencia de hoy, que teníamos una sola letra, solamente aparecía X. Acá tenemos X e Y. Entonces a este vector, y yo lo voy a trabajar un poco para que me muestre un poco más de la imagen, como tengo dos letras que son independientes una de la otra, lo voy a descomponer en una suma de dos vectores. En uno, todo lo que contenga X, X, 2X, 3X, y en otra, todo lo que contenga Y, menos Y, Y menos Y. Fíjense qué importante que es la expresión de la transformación lineal, ¿no? Porque me sintetiza infinitos objetos. Todos los objetos que me devuelve esta transformación lineal están sintetizados acá. ¿Por qué lo descompuse en dos vectores? Porque me aparecen en la expresión solo dos variables. Si me hubieran aparecido tres, lo descomponía en tres. Si tengo cuatro, en cuatro. Y si además ahora yo a esto lo escribo como una combinación lineal, está a partir de X y está a partir de Y, puedo escribir esto que tengo acá, donde me queda que los coeficientes 1, 2 y 3 son componentes de un vector, y el menos 1, 1, menos 1 son componentes de otro vector, cuyas combinaciones lineales me van a dar todo lo que está dentro de la imagen. Otra vez, a diferencia del ejercicio anterior, empiezo a encontrar que ahora el 1, 2, 3 está en la imagen, el menos 1, 1, menos 1 está en la imagen, pero cualquier combinación que yo arme con ellos dos también. Entonces ahora tengo un plano completo. Todo el plano R2, cuando le aplico la transformación lineal, va a parar a otro plano, pero de R3. Entonces la imagen ahora está sobre un plano. Y estos dos vectores generan a todo ese plano, generan a toda la imagen. Por supuesto que vamos a escribirlo así. A la imagen está generada por esos dos. Y la dimensión, si yo cuento, son dos vectores linealmente independientes. Además, si es un plano, es bidimensional. La dimensión de la imagen es 2. Quiero que observen algo. Bien, quiero que observen algo. Habíamos dicho hace un rato, hace unas cuantas diapositivas atrás, que así como la expresión de una transformación lineal me brinda toda la información de esta, también lo hace la matriz estándar asociada a una transformación lineal. ¿Y cómo se encontraba la matriz estándar de una transformación lineal? Calculando los transformados o las imágenes de los canónicos. En este caso, como yo salgo de R2, mis canónicos son el 1, 0 y el 0, 1, el versor I y el versor J. Si yo le aplico la transformación lineal al 1, 0, me da el 1, 2, 3. Y si le aplico el transformado al segundo vector, al 0, 1, me va a dar menos 1, 1, menos 1. ¿Qué es lo que encontré acá? Es decir, si yo quiero ir más directo y encontrar la imagen más rápido, en lugar de disociar, descomponer y demás, aplico los transformados a los versores canónicos y encuentro exactamente los mismos vectores. Preferí hacerlo así porque ya lo habíamos explicado en las notas de cátedra con este procedimiento, pero esta me parecía que era interesante también analizarlo, ¿no? La expresión o la matriz de la transformación asociadas a la misma, ambos herramientas me permiten encontrar, en definitiva, tanto el núcleo como en este caso la imagen de la transformación lineal. Bien, lo que siempre tenemos que chequear cuando vayamos por este camino es fijarnos que estos dos vectores que yo vaya a escribir sean linealmente independientes. No tanto porque si le ponemos uno que se le dé esté mal, va a seguir siendo generador. El problema es que corremos el riesgo de que cuando calculemos la dimensión, si son LD, no puedo contar a los tres. Siempre la dimensión es la cantidad de vectores LI. Así que siempre chequeen cuando vayan a escribir el conjunto generador de la imagen o el conjunto generador del núcleo, que lo que vayan escribiendo sean vectores linealmente independientes. ¿Qué pasa si los tres que encuentro, estos tres que encuentren son LD, sacan uno y se quedan con los dos que son LI? Pueden sacar cualquiera. Pues acuérdense
que bases para generar un subespacio hay infinitas. Simplemente saquen lo que esté de más o saquen lo que se exceda. Hay muchas variantes, hay muchas situaciones que pueden darse. Uno a veces explica 2, 3 ejemplos, pero siempre hay un cuarto que tiene alguna característica distinta de lo que uno está explicando. Es difícil cuando uno arma una clase corta como la que intento hacer ahora, recorrer todas las variantes. Por eso hay que resolver ejercicios y hay que hacer los ejercicios de la práctica, porque ahí van a encontrar otras cuestiones que tal vez no surgieron en estos problemas, como esto que les estoy diciendo, ¿no? Puede pasar que cuando apliquen la transformación de los vectores, encuentren 3, y de esos 3, uno sea el nulo. ¿Qué hago con eso? Lo sacás al nulo, y dejás solamente los otros 2. Total, obviamente que estos 2 van a generar al nulo, porque si yo agarro acá y pongo un 0, y en Y pongo un 0, la combinación me da nulo. Entonces es una redundancia en el generador agregar al vector nulo. Es una redundancia, porque es obviamente que 2 vectores linealmente independientes generan cualquier cosa que sea combinación de ellos, y entre ellos va a estar el nulo siempre. Por último, entonces, y con esto ya sí cerramos, el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión lo que me va a permitir siempre, y tenganlo presente, es chequear si calculé bien el núcleo y calculé bien la imagen de una transformación lineal. Es una herramienta de testeo, ¿no? Esto que les dije recién, si me pasé, si conté de más, si me olvidé de sacar algo que no estaba, el teorema de la dimensión me va a servir para poder cotejar esto. Y dice que si yo tengo una transformación que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me tiene que coincidir con la dimensión del conjunto de partida. Ojo acá, siempre miren esto de en qué conjunto tengo que detenerme o a qué conjunto tengo que prestarle atención. Vamos a chequear, por supuesto, los 2 ejemplos que hicimos, ¿no? El ejemplo 1 teníamos esta transformación lineal. Y el núcleo lo habíamos determinado que se generaban con estos 2. Estos 2 que son LI, así que su dimensión es 2. Y la imagen, habíamos visto que eran todos los múltiplos del 0,3. Como ahí adentro tengo un solo vector linealmente independiente, es decir, una recta, dimensión 1. Plano, dimensión 2. Recta, dimensión 1. Vamos a chequear. Podemos verificar que la dimensión del núcleo, que es 2, más la dimensión de la imagen, que es 1, me tiene que dar, miren acá, la dimensión de R3. La dimensión de R3, obviamente, es 3, es el espacio tridimensional, ahí lo dice, es de R3, 3. Y efectivamente, 2 más 1 es 3. Así que podemos estar tranquilos de que calculamos bien el núcleo, la imagen y sus respectivas dimensiones. En el ejemplo número 2, teníamos una transformación lineal que ahora iba de R2 a R3. Y la expresión era esta. Cuando calculamos el núcleo, solo encontramos al 0, 0. Y dijimos que no puedo decir que la dimensión acá es 1, porque este vector que está acá es el nulo, con lo cual este conjunto no es linealmente independiente como este otro. Entonces acá adentro, si no tengo un conjunto linealmente independiente, no tengo ningún vector LI. El vector que está ahí es LD. El conjunto que está formado por el nulo es LD. Otra forma de pensarlo, acá es este y todos sus múltiplos, que como van a estar todos en la misma dirección, es una recta lo que genera el 0,3. Es una recta. Y la dimensión de la recta es 1, pero acá hay un solo punto, es el 0, 0 y nadie más. Es un punto, el punto es adimensional, por lo tanto su dimensión es 0. Y en este caso, cuando calculamos la imagen, habíamos encontrado también 2 vectores. Tenemos un plano nuevamente. Así que en este caso la dimensión de la imagen era 2. Cuando chequeo y verifico la dimensión del núcleo, 0 más la dimensión de la imagen, que es 2, me tiene que dar la dimensión de R2. Bueno, este es bidimensional, así que obviamente 0 más 2 es 2, también verifico. Así que nos quedamos tranquilos de que en ambos casos, en ambos ejemplos, calculamos bien núcleo e imagen y se está verificando el teorema de la dimensión. Bueno, listo entonces.
Ahí tenemos la clase terminada.